Bendiciones, Dios les bendiga poderosamente, que la paz de Cristo reine en cada corazón y en cada vida. A todos esos amigos y hermanos de la fe, bienvenido al canal Tiempo de Gloria. Quiero saludarte y bendecirte en el nombre del Padre, del Hijo y de nuestro amado amigo, la persona del Espíritu. Quiero bendecirte en la serie El Dios de lo Extraordinario, la serie que ha bendecido muchas vidas, muchos corazones nos han escrito y hemos visto la misericordia y la bondad de Dios a favor de tu vida y de tu corazón. Y este es un mensaje más, un episodio que Dios preparado para bendecirte y hablarte por medio de su palabra viva y eficaz. Mira, predicar bajo el tema Enséñame a hacer tu voluntad. Es el tema que es esencial en este día para tu vida, para que veas la manifestación de Dios y que el Dios del cielo te está llamando para que manifiestes su voluntad. Mira lo que dice el Salmo capítulo 143, verso 10. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de nuestro amado amigo, la persona del Espíritu Santo, que está aquí y te va a bendecir. Dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guiará a la tierra de rectitud. Mira, el salmista David, el rey David, estaba expresando una oración eficaz, una oración que iba a marcar un antes y un después, porque él está hablando a Dios: enséñame a hacer tu voluntad. Y esta generación hoy en día tiene que decirle a Dios: enséñanos a hacer tu voluntad, porque es el tiempo de manifestar la voluntad del Padre. ¿Qué está esperando Dios en tu vida, en tu día a día? A que hagas la voluntad de Dios, a que te expreses y que le digas a Dios. Mira, este es un salmo que me encanta, porque el salmista David habla con amor y decirle a Dios que lo enseñara. El Padre quiere enseñarte y el Espíritu Santo se quiere manifestar para ayudarte. Él es el consolador, Él es el que Jesús dejó en esta tierra para direccionarte con una palabra, para direccionar tu camino y que andes en camino de victoria. El primer punto que tenemos que saber, aleluya, en este mensaje es el grito de un corazón rendido. Los verdaderos guerreros transformados no vienen cuando, aleluya, Dios cambia nuestra situación, sino que cuando nuestra voluntad se rinde al Padre. Muchos buscan el poder de Dios, pero pocos se rinden a hacer lo que el Espíritu Santo, aleluya, quiere que hagamos. Entonces, cuando nosotros nos rendimos y decimos: ya yo no quiero hacer mi voluntad, mi diseño, mis planes, aleluya, sino que voy a hacer el diseño y la voluntad de Dios. Entonces la voluntad, aleluya, es un sacrificio que estás peleando constantemente con esta carne que quiere que no hacer la voluntad de Dios. Entonces tenemos que saber que es un grito con un corazón rendido. El salmista David estaba expresando una oración poderosa, una oración que iba a cambiar su vida. Aleluya, enséñame a hacer tu voluntad. Dios quiere enseñarnos. Este es el tiempo donde Dios está buscando corazones quebrantados, corazones que digan: ya yo me rindo, aleluya, a mis planes y que se cumpla el propósito de Dios en mi vida. Y eso es lo que Dios está buscando, que tus planes vean, aleluya, los planes de Dios y cumplas lo que Dios te está encomendando. Es el tiempo de buscar a Dios, es el tiempo de decirle a Dios: te necesito, porque no puedo vivir sin ti. Este mensaje va direccionado a ti, amigo oyente. La voluntad de Dios muchas veces cuesta, muchas veces duele, muchas veces, aleluya, tienes que sacrificarte, aleluya, para buscar al Dios de lo extraordinario. Y ese es el momento. El punto número 2, tenemos que saber que Dios quiere que hagamos su voluntad. ¿Qué implica hacer la voluntad de Dios?
una pregunta que tengo. ¿Qué implica hacer la voluntad de Dios? No es solo obedecer su voz, sino negarnos a nosotros mismos. Tenemos que negarnos. No es una opción, es una entrega total a Dios. Aleluya. La voluntad de Dios muchas veces contradice mis emociones y mis perspectivas y mis lógicas. Alabado sea la gloria de Dios. Muchas veces la voluntad de Dios, aleluya, va a sacarte lágrimas. Porque Dios expresa en Juan capítulo 4, verso 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Mira lo que dice Jesús. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Es el momento que Jesús vino a esta tierra para derramar su amor y rendir su voluntad para morir por cada ser viviente, cada oyente que me va a estar escuchando. Jesucristo se negó totalmente, hubo una rendición y Él le dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Cuando estaba en el Gólgota, cuando iba a ser sacrificado, alabado sea la gloria de Dios, Él tomó el lugar que te pertenecía. Por eso que fue un sustituto para hacer la voluntad de Dios. Él vino a esta tierra para sustituirte el dolor y la tristeza, pero tienes que saber que tú tienes que hacer la voluntad de Dios ahora en el nombre de Jesús. 4 personas que hicieron la voluntad de Dios y no cuestionaron. Noé fue el primer hombre que hizo la voluntad de Dios. Dios le habló a Noé en tiempo de donde no llovía, donde no había caído agua. Le dijo, haz un arca, y él empezó a fabricar el arca. Alabado sea la gloria de Dios. Empezó a predicar, empezó a anunciar que venía lluvia. Pero mucha gente cuestiona y te llamará loco por hacer la voluntad de Dios. A Noé lo llamaron loco, aunque no, aleluya, que se salvara ellos y su familia. Y a la final se salvaron ellos y su familia por obedecer la voz de Dios. Y cuando tú obedeces, aleluya, tú vas a hacer la voluntad del Padre. Y mucha gente no quiere creer en el mensaje del Evangelio y que Cristo viene. Cuando nosotros anunciamos un mensaje poderoso, es que hagamos la voluntad de Dios. Y es el tiempo de hacer la voluntad de Dios. Es el tiempo de manifestar el reino de los cielos. Mira lo que dice Génesis capítulo 6, verso 22. Y hizo así Noé, e hizo conforme todo lo que Dios le mandó. Nunca había llovido, pero obedeció sin ver. La voluntad de Dios a veces se manifiesta antes de lo que las señales parecen. La fe es creer en lo que Dios está diciendo. Es el tiempo de creerle a Dios. Es el tiempo, mira, la Biblia dice que por fe andamos y no por vista. Este evangelio es fe en Jesucristo, fe en Dios, aleluya. Y está el Consolador que se llama el Espíritu Santo, que está direccionándonos para que hagamos la voluntad de Dios. Él es el Consolador de nuestra alma y que nos llena de cada día, aleluya, de su amor y su misericordia. Moisés fue la segunda persona que hizo la voluntad de Dios, el que regresó, aleluya, a cumplir el propósito de Dios. Mira, Moisés estaba en un tiempo donde Faraón no quería dejar salir el pueblo de Israel. Lo tenía subyugado, lo tenía esclavo, lo tenía oprimido, pero vino el libertador y vino a hacer la voluntad de Dios. Pero Faraón se opuso, porque hay muchos que se van a oponer a la voluntad de Dios para que no cumplas, para que desista de lo que estás creyendo. Y este mensaje es para ti, para que no desistas, sino que avances en el cumplimiento y en la voluntad del Padre, porque bueno y agradable y perfecto es hacer la voluntad de Dios. Y hoy dice Éxodo 3, verso 10,
Ven, por tanto, ahora yo te envío a Faraón. Vea lo que Dios lo envió. Tú ahora vino como libertador para libertar al pueblo de Israel. Y esa es la que Dios quiere, que a veces la voluntad de Dios te confronta con tu pasado para librarte en tu presente de la esclavitud. El pasado, aleluya, de que estaba viviendo Moisés, aleluya, no se comparaba con la gloria venidera. Alabado sea la gloria de Dios. Ruth es la tercera persona que hizo la voluntad de Dios, la que eligió una nueva identidad para alinearse al plan de Dios. Dice Ruth capítulo 1, verso 16, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Cambió su cultura a los dioses que servía Ruth para obedecer al Dios de lo sobrenatural, al Dios de lo extraordinario. La identidad cambió, aleluya. La voluntad de Dios no solo cambia tu camino, cambia tu identidad. Ruth pasó de extranjera a ser, aleluya, de la genealogía del Mesías. Mira lo que hace hacer la voluntad de Dios. Cambia tu historia, cambia tu lamento, cambia tu tristeza, cambia lo que estaba pasando Ruth. Pero cuando empezó a hacer la voluntad de Dios, cambió su historia, cambió su identidad y vino a hacer, aleluya, la voluntad del Padre. El cuarto que hizo la voluntad de Dios fue Samuel. Samuel estaba muy pequeño y escuchaba la voz de Dios. Dice Primera de Samuel capítulo 3 verso 10, habla que tu siervo oye. Mira, estaba en el templo, de ahí estaba con Elí y Elí estaban acostados, pero Dios estaba llamando a Samuel. Habla que tu siervo oye. Y es él que Dios está llamando para que hagas su voluntad, para que manifiestes el reino de Dios. Y es cuando empezó a tener la experiencia, aleluya, con Dios. Desde joven decidió oír la voz de Dios. Lo que hace la voluntad de Dios, aprende a escuchar, a oír lo que Dios quiere que hagas. Dios llamó a Samuel y él obedeció. Heme aquí, aleluya, yo estoy, oye, que tu siervo oye. Y entonces eso es lo que Dios está llamando, a que haga su voluntad. Pero ¿lo estás oyendo? 4 personas que no hicieron la voluntad de Dios. Los 4 que se negaron a hacer lo que Dios le estaba enviando. Pero tiene una consecuencia cuando tú no haces la voluntad de Dios. Estas 4 personas tuvieron serios problemas porque se destituyeron de la bondad de Dios. Y es que es algo peligroso cuando tú no haces la voluntad de Dios. Las 4 personas fueron Caín, que ofreció lo que quería. Había en el tiempo, estaba la ofrenda, iba a llevar una ofrenda a Dios y él le dio lo más poco. Pero Abel le dio algo de corazón y es una ofrenda de gratitud, una ofrenda de alabanza, una ofrenda, aleluya, que va a recibir a Dios. Pero él le dio lo que él quiso. Muchas veces él se desagradó de la ofrenda de su hermano y lo mató. Ve la consecuencia que tuvo hacer y traerle a Dios lo que le estaba pidiendo. Y muchas veces cuando tú no haces la voluntad de Dios, entonces hay rabia, hay enojo, hay luchas dentro de ti para que no hagas la voluntad de Dios. Alabado sea la gloria de Dios. Génesis dice 4, verso 7, si bien hiciste, no serás enaltecido. Vea lo que se enalteció en su corazón. La ofrenda, obediencia, es un Dios no acepta un acto vacío. Es lo que le damos, es como de corazón se lo damos. Es una ofrenda de corazón. Alabado sea la gloria de Dios. Balaam consultó a Dios, pero prefirió el dinero. Números capítulo 2, verso 12. Sabía la voluntad de Dios, pero volvió a preguntarle esperando una respuesta distinta. Balaam quiso maldecir al pueblo de Israel, pero no pudo por el dinero. Pero cuando tú haces la voluntad de Dios, que incita
a cambiar la voluntad de Dios, será engañado por su propio deseo. Entonces Balaam estaba incitando para hacer, aleluya, su deseo un peligro. Alabado sea la gloria de Dios, porque no puedes cambiar la voluntad de Dios. El tercero que hizo el rico insensato, el que planificó sin contar con Dios. El rico insensato, dice Lucas capítulo 12, verso 20. Necio, esta noche vine a pedir tu alma. El rico insensato se llenó de tanto orgullo, de tanta vanagloria. Dijo, oh, a esto todo lo he construido yo, todo lo grandejo, todo lo que está. Y a la final, ¿qué le quedó? Porque él tenía que hacer la voluntad de Dios, él tenía que hacer lo que Dios estaba enviando. Pero la persona cuando tiene mucho, alabado sea el nombre de Dios, se olvidan de Dios. Y es que no te puedes olvidar y contar con los planes de Dios. Mira, la vida está llena de planes, pero vacíos de propósito. No es lo malo prosperar. El peligro es planear sin consultar al dueño de la vida, porque tú no sabes cuándo va a venir la muerte. Y es que Dios quiere que hagas su voluntad, es que Dios quiere manifestar su voluntad en ti, pero mucha gente se han llenado de trabajo, de empleo, de muchas cargas, se olvidan de hacer la voluntad de Dios. Era el cuarto que no hizo la voluntad de Dios. Él eligió por vista y no por propósito. Génesis 13, verso 10 dice, escogió lo mejor para él, pero lo peor para su alma. Lo dejó Abraham y se fue. Todo lo que parece bueno está dentro de la voluntad de Dios. Gracias, Jesús. Dios no está en lo que tú ves por delante, sino en las señales que Dios quiere manifestar en tu vida. Es el tiempo de hacer la voluntad de Dios. A Romanos capítulo 12, verso 2 dice, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. La voluntad de Dios tiene 3 niveles. La buena te bendice. Aleluya, la agradable te alinea y la perfecta te transforma. Hoy quiero que digas, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Enséñanos, Señor, y que tu bendición venga sobre nuestra vida. Este es el mensaje del Dios de lo extraordinario. Quiero que si alguno quiere hacer la voluntad de Dios y quiere aceptarlo como su único y suficiente Salvador, diga conmigo, Señor Jesús, en esta hora te recibo como mi único y suficiente Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida, bórrame del libro de la muerte. Te pido que hoy perdones mi pecado y me laves con tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús, amén. A todos esos amigos que pudieron hacer esta oración, escríbanos, aleluya, porque queremos seguir orando por ti y que la manifestación del reino de Dios se glorifique en tu vida. Si quieres ser un puente de bendición, comparte este mensaje. Te pido que te suscribas y que le des a la campanita y que te puedan llegar las notificaciones del mensaje del Dios de lo extraordinario. Así que te bendigo poderosamente. Bendición.